La filósofa y escritora española María Zambrano dijo: todo extremismo destruye lo que afirma. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Todo extremismo destruye lo que afirma. Hay que pensar en eso porque siempre nos vamos por el extremo de algo en esta vida. Y ahora vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Está loca, enajenada, está destruyendo mi negocio. Ya no aguanto más esta bichita. Este hombre es la prueba que las cosas en el mundo tienen que cambiar. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Luis, estás demandando a Martina. Exactamente, doctor. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Yo estoy demandando a esta rolo de loca porque ella está llevando mi negocio a la quiebra. Yo tengo una carnicería, le estoy demandando por $100.000. El negocio mío, en la carnicería, está en un centro comercial que era propiedad de su padre. Y yo hice una negociación con él hace 6 años y he tenido 6 años de éxito en mi negocio. El padre falleció. No es así. Y aquí tengo el contrato que se vence en el 2020 y ella pretende que yo me vaya. O sea, tú tenías un contrato de arrendamiento, sí, arrendamiento por 10 con años. el padre de ella, que era el dueño del centro comercial, por un periodo de 10 años. Él falleció. Él fallece, pero han pasado ya 6 años que tú llevas ahí y tú dices que ella te está arruinando el negocio. Sí, ella me lo está arruinando porque ella está haciendo actitudes que van en contra de mi negocio. Es una persona que ella montó al frente de mi negocio precisamente un negocio de comida para veganos. Imagínese usted. Y lo mío es carnicería y charcutería. Entonces ella me está agrediendo y me está atacando. Ella ha permitido que sus amigos entren en el estacionamiento del centro comercial y hagan manifestaciones todos los días, doctora, en contra mía. Estamos en un país libre. Todos mis clientes le dice asesinos. Doctora, con el debido respeto, si usted come carne, cualquiera que está aquí presente, o yo, somos asesinos para esta señorita. Imagínese usted. Entonces ya no puede ser. Ella ha hecho diferentes cosas. De repente, delante de mi negocio, se tiran, se ponen carne, se echan sangre. En el local de ella al frente ha colocado unos speakers, unas cornetas, unas bocinas. Y de repente sí, yo sé, pone sonidos de animales como que lo estuvieran matando, doctora. A mis clientes les dicen asesino. Pero lo último, señora, que yo estoy, doctora, preocupado también. Yo necesito llevarme ese dinero e irme de ese centro comercial. Es porque la actitud de ella ya es de psicólogo, de psiquiatra, de lo que sea. Porque esta niña con 30 locos más en el estacionamiento un día agarraron y se marcaron como los animales, doctora. Con candela, mira, como las vacas, mira, ahí lo tiene. Esto mismo lo sienten las vacas. No, hombre, por favor, tú lo que estás es loca. Ese mismo día, doctora, ese mismo día, yo vi esa actuación. Es más, yo vi la foto, ella la subió a las redes sociales. Es más, la foto la traje, doctora. Déjeme verla, señor director. No la recomiendo. Uy. No. Eso es imposible, doctora. Pero con candela. No, como los animales, como los animales de una Esto mismo supuesta. lo sienten los animales. Los animales no tienen voz. Protesta, doctora. No tienen supuesta voz. protesta. No, y tú le vas a dar la voz o le vas a dar el número. Dime algo. Cuando el padre de ella muere. Un hombre honesto, doctora. Que está revolcándose en la tumba con lo que está haciendo la loca esta. Ella habló contigo en algún momento, o sea, ella te dejó saber cuál era su filosofía. Sí, no, cuando el padre murió en enero, ella llegó y me dijo unas cosas locas. Unas cosas que son obvias. Ella está exigiendo que yo me vaya. Y como le dije, yo tengo el contrato aquí, doctora. Pero ella te dice que te vayas. Pero ella tiene un contrato contigo. Yo le he dicho un contrato que está vigente, que tiene 4 años todavía por vencerse. ¿Qué te ofrece ella para que te vayas? Absolutamente nada. Porque solamente ella tiene un que te vayas. De que me vaya porque no cuadro con sus amigos. Él piensa que su negocio va a bancarrota. Entonces, doctora, eso ha llevado de que mis clientes se alejen, se vayan, más del 50-70%, porque no es ilógico de que usted vaya a comprar carne y le esté gritando asesino. Y uno busca ve a la porquería. Uno va a ir a comprar su carne, no quiere que nadie lo esté molestando. Entonces, a mí las ventas me han bajado, he tenido problemas ya familiares porque tengo que, no sé qué voy a hacer con el negocio. Entonces, yo estoy demandándole a ella por esos $100.000, que es lo que yo necesito, y me voy. O sea, los $100.000 es el dinero que tú necesitas para ir. No, claro, yo tengo maquinaria. ¿O es el valor del contrato por los 4 años? No, es un valor estipulado para yo poderme montar el negocio en otra ciudad, llevarme la maquinaria, rescatar a los clientelas, doctora, empezar prácticamente de cero. Ok, perfecto. Ok.
¿Cómo respondes, Martina? Bueno, respondo. No recuerda responder, está marcada. Vamos a tener un número ahí. Yo quiero poner una contrademanda en contra de este hombre que está completamente loco. Yo hablé con él pacíficamente, soy una persona muy pacífica. Hablé con él, apenas mi padre falleció. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú eres pacífica cuando te marcas como una vaca? Porque esto sienten las vacas. Las vacas no tienen voz. Perdóname, no me hables a mí de lo que sienten las vacas, porque tú ni has hablado con una vaca, ni la vaca habla contigo. Lo que sienta o no sienta la vaca, a mí no. O sea, yo estoy en el negocio de los seres humanos. Y los seres humanos somos animales, igual que las vacas. Pero hablamos, cerdos, pensamos y hacemos... Exactamente, Mira, ellos también escúchame son tú a mí. mamíferos. Ok, tú heredas de tu padre un centro comercial, Bellísimo. ¿verdad? Ok, lo heredaste de tu padre. Ese centro comercial tiene ciertas obligaciones de negocio, Exacto. ¿right? Porque tiene contratos de arrendamientos con diferentes tipos de negocios. Pero ahora yo tengo una nueva visión para este lugar. Todos los negocios que están allí son veganos, ropa vegana, nada de producto animal. Entonces, él es la única persona que sobra. Cuando yo le dije a este hombre la visión que tenía, le dije, te doy 5 meses, 5 meses Habla para con que un te abogado, vayas. habla con un abogado, habla 5 con un meses abogado. para que... Pero Está le loca, estás faltando el por respeto favor. al negocio y al A su papá, contrato está que faltando tu el papá respeto. hizo. Exactamente, Los papá. contratos tienen un valor. La honradez de tu O padre. sea, tu filosofía no puede distorsionar ni violar el valor de los contratos preestablecidos a que tú heredaras el centro comercial. Si tú quieres que él se vaya porque la filosofía tuya no concuerda con la de él, tú tienes que hacerle una oferta razonable para que él se vaya. Mira, vete, yo te voy a dar tanto, que es el valor del contrato por los 4 años que restan, y ya, entonces el hombre se puede ir. Pero así porque mi filosofía es esta y la tuya es otra y yo me marqué. No, eso no es negociante. ¿Cómo tú vas a manejar un centro comercial sin saber lo que estás haciendo? Okay. Ellos saben que este movimiento va por grande. Ellos saben, por eso se fueron, porque son inteligentes. Por favor. Inteligente soy yo. tengo pruebas. Tú tienes hambre, tú estás bien. ¿Tú te sientes bien? Sí, me siento bien, claro que me siento bien, porque yo no agredo a ningún animal. No tengo intenciones No, pero te negativas alimentas bien. hacia ¿De qué te alimentas Puro tú, monte, mija? doctora. ¿Qué comes tú, mija? Yo como tofu, hummus, granos. En vez de comer carne, lo reemplazo con granos y no le hago daño a ningún animal. Esos granos tienen pesticidas, tienen de todo, la esos granos. agresividad que tiene un animal cuando lo matan. Si yo me como un pedazo de carne, me estoy tragando toda esta energía y me vuelvo reactivo. No, yo como vegetales, sí, no como Están nada vivos animal. también, están matando a los vegetales. Parece mentira. Los vegetales no tienen corazón, no son mamíferos. Ok. ¿Algo más que quieran añadir? Sí, yo tengo pruebas de que este hombre es un hombre agresivo, o sea, me agrede. Hemos discutido muchas veces, pero la última vez que discutimos fue un domingo. Y un lunes a las 7 de la mañana entro a mi restaurante, lo primero que veo encima de mis plantas es sangre. Sangre con un cartel. Aquí está. También estamos vivas. Wow, con B alta. Con B, Wow. sí. Yo escribo bonito. Vivas Sí. con B alta. Tú Wow. tienes, Y sabes no, que soy eres yo. tú. Yo no tengo más enemigos que él. Sé que es él. Nadie más puede hacer esto. Esto me parte el ¿Verdad corazón. que cuando te quemaste se te quemó una esto a neurona? mí me Porque- parte el corazón. Es como si ustedes vieran un pedazo De vida. ¿Tú tienes ahí- vida ¿Quién tiene el humana. contrato de arrendamiento? Sí, aquí está, doctor. Dame el contrato de arrendamiento, por favor. Aquí lo tiene. Viva con B alta me acabó. Le voy a decir la verdad. Me acabó el sentimiento. escribiendo bonito, doctor. Me ha hecho hasta reírme. Fíjese usted. Sí, pero ya no tiene pruebas. Tú sí- Este era el contrato de arrendamiento. Ok. $3,000 mensuales es lo que tú pagas de renta. Ujú. Ok.
Perfecto. Y se vence en el 20. Ok. Muy bien. Testigos. Vamos a pasar a los testigos, por favor. Cada uno tiene un testigo. Cuando entre ya hablará cada cual. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted está aquí apoyando a quién? A la señora Martina. A la señora Martina. Bueno, ¿cuál es su testimonio? ¿Cómo te llamas? Tony, me llamo Tony. Te llamas Tony. Bueno, yo hace un año trabajaba con el señor Luis y soy testigo de que él no vende ni un bistec desde hace tiempo porque han abrido muchos mercados alrededor. La competencia literalmente se lo está comiendo. Han abrido, no, han abierto. Disculpe mi forma de mal expresarme. Debido a esto, él no vende nada. Yo trabajé con él y él me despidió a mí, incluso a casi toda la mitad de todos los trabajadores fuimos despedidos debido a que él no vende. Entonces, desde antes que ella... Ni los veganos, no tiene nada que ver ninguna cosa con otra. ¿Por qué no dice la doctora por qué te despedí? ¿Por qué lo despediste? Dímelo. No, dímelo. Por mala conducta, no atendía bien a los clientes, hacía mal el trabajo a media, y de paso me entero que era vegano. Y entonces tenía el enemigo dentro del negocio. Dentro del negocio. Y ahora está consolidado con ella. Bueno. Ahora hace mucho sentido. Ok. Y yo me debía haber imaginado que era vegano porque no con lo flaquito y pálido que está. ¿Sabes que no es Lo hizo usted, no lo dije yo. Yo me debía haber olido que era vegano. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Camila y vengo de testigo del señor Luis porque esta loca, yo estuve trabajando con ella. Desagradecida. Permiso, estuve trabajando con ella y entonces estuve 4 meses, me pagaba $200. Un momentito, déjala que hable. Tanto lío con los animales y esta loca que ven ahí... me maltrataba a mí, me maltrataba, me ponía a limpiar platos, me ponía a limpiar el piso, todo, y lo único que me pagaba semanalmente eran $200. Entonces me puse a trabajar con el señor Luis, entonces me empezó a subirle, me daba $450 y me daba carne, me ayudaba. Claro. Me ayudaba. Okay. Entonces vine a decirle aquí a usted que el señor Luis no fue el que puso el cartel, fui yo la que lo puse. Fui yo la que fui él la mandó. Él lo mandó. Oye, viva con B corta en los dos lados, ¿viste? Viva él, viva. Puse yo. Para que lo sepa. Mira, abusadora. Los animales abusaba de mí. Ay, Dios mío. No, si esto se va a convertir ahorita en un kindergarten. La gente no sabe escribir. No come, doctora, la gente no come, se marca el cuerpo. No, esto está tremendo. Una loca se abusaba de mí. Pasemos al doctor Ángel Leal y a la doctora Carolina Maldonado. Ay, santísimo. Nos estamos volviendo locos. Es lo único que les puedo decir. Hemos llegado a lo absurdo y a lo ridículo. Ok. A ver, doctora, yo le quería preguntar, yo la mandé a buscar porque yo quería preguntarle, estas personas que son estrictamente veganas, ¿sufren de alguna deficiencia en la salud? ¿Esto les causa algún problema de salud que tienen que tomar, qué sé yo, vitamina o algún suplemento para balancear su dieta? Sufren de distintos trastornos por distintos nutrientes. Muchos de ellos entran en estas dietas sin leer y estudiar. Hay maneras de hacerla correctamente, pero por ejemplo, la proteína. Tienen que asegurarse que coman tofu o de otras maneras de reemplazarlo. Nosotros construimos toda nuestra musculatura, hueso, etcétera. Calcio viene del yogur, de la leche, etcétera. También se encuentra en vegetales verdes, pero no en las mismas cantidades. Lo necesitamos para construcción de huesos. Estamos hablando de osteoporosis, osteopenia. B12, vitamina B12, normalmente también se encuentra en productos animales. La vitamina B12 da ciertos tipos de anemia y problemas neurológicos. O sea, me está diciendo que esta dieta se puede hacer y una persona puede estar saludable, pero tiene que saber exactamente qué cantidades de qué comer para suplementar lo que le falta de la otra dieta animal. Exactamente, y no es tan sencillo. Ok. Bueno, doctora, ahora hablemos de la parte legal de este caso. Primero, aquí hay un contrato de arrendamiento que todavía tiene 4 años de vigencia. Así es. ¿No? Y ella realmente no le está dando a él nada a cambio de decirle vete. Totalmente de acuerdo, doctor, y hay que entender que hay términos y condiciones implícitos y explícitos. Explícitamente, ese local está rentado para el uso de una carnicería. Correcto. Lo cual le prohíbe a ella, como dueña o representante de la corporación, de
permitir actividades que interfieran con la operación de la carnicería, que son las manifestaciones que ocurren en el estacionamiento. Y que ella está participando. Exactamente. Ahora, implícitamente, uno como arrendado tiene el derecho de disfrutar o tener utilidad de su local. Claro. Y ella también está impidiendo eso y por lo tanto hay problemas serios con el cumplimiento de este contrato de arrendamiento. Por parte de ella. Por parte de ella. Ahora mira esto. Ahora voy a hacer la decisión. Porque ya tú ni entiendes ni nada. Entonces la voy a hacer yo. Este señor pagaba $3,000 mensuales por ese espacio, de acuerdo al contrato de arrendamiento que tu papá le hizo. $3,000 mensuales por los próximos 4 años representa $144,000 que tú ibas a recibir. Tú no le ofreces a él nada a cambio de que él se vaya. Si tú estabas tan interesada de mantener el negocio vegano y promoverlo, a ti te convenía decirle, mire, señor, tome $25,000 y váyase. Pero es que mira, vacío el cacumen, lo tienes vacío. ¿No? Él muy bien Te sabe. concedo la demanda en su totalidad, $100,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. A mis clientes les dicen asesino. Pero lo último, señora, que yo estoy, doctora, preocupado también. Yo necesito llevarme ese dinero e irme de ese centro comercial, es porque